Muy buenas noches nuevamente, estimadas y estimados. Ya en esta parte del encuentro que tenemos precisamente en este domingo y que ya usted está ahí en tranquilidad total, al menos de eso se trata. Y hoy hemos querido precisamente en esta noche conversar en el ámbito de la ingeniería, pero que tiene que ver o ligada con la energía. Y para ello hemos conversado para traerlo hacia aquí con ustedes, con Abraham Espinal. Abraham, buenas noches. Un placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted por la invitación. Abraham, lo primero, ¿por qué te iniciaste en la ingeniería y sobre todo electromecánica? Bien, gracias por la pregunta. En verdad, desde siempre, desde pequeño, fui un joven bastante curioso. Inquieto. Sí, siempre me gustó saber el porqué de las cosas o básicamente de dónde vienen, ¿verdad? O sea, por qué las cosas son como son. Y todavía hoy en día, luego de haber estudiado ingeniería, me sorprende todo lo que tiene que pasar para que precisamente estemos aquí hoy y que estas personas puedan estar escuchándonos. Todo lo que hay detrás de eso es algo verdaderamente sorprendente. ¿Y qué te llevó a asumir una especialidad? Sí, hoy en día, si nos sentamos, si nos detenemos a pensar, toda nuestra vida depende prácticamente de lo que es la energía, que precisamente el campo o la rama a la que me he dedicado o en la que me he especializado. Y precisamente es algo bastante interesante y entender que nosotros prácticamente no podemos llevar nuestras vidas hoy en día sin energía. Y hay mucho trabajo, o sea, es algo que en verdad me interesa y me apasiona porque verdaderamente hay mucho trabajo, hay muchas cosas por hacer para nosotros poder continuar creciendo como planeta prácticamente, como humanidad y poder tener todas las amenidades que tenemos hoy en día y las que pudiésemos tener más adelante, que todavía faltan por descubrir. Pero ¿por qué te dedicaste, creo que fuiste al exterior, a especializarte en el aspecto de energías renovables? ¿Por qué esa inquietud? Así como le mencionaba, el tema de la energía, que me apasiona en general, pues la energía renovable ha venido a revolucionar ese campo y cómo la forma en la que nosotros podemos obtener energía, podemos manejarla o tratarla y ya luego también la forma en que podemos utilizarla. Pues como sabemos, la forma en la que lo hemos estado haciendo hasta ahora ha traído grandes consecuencias a lo que es el medio ambiente y cómo nosotros, la actividad humana, ¿verdad?, afecta la tierra en general y todo nuestro ecosistema. A propósito de eso, hace unos años, en el 2017, nosotros vimos la experiencia por la que atravesó Puerto Rico, con dos huracanes prácticamente. Sí. ¿Qué ustedes entienden que se aprendió de esa experiencia? Que si bien nosotros hemos sido golpeados en años distintos, pero no es la manera en la que lo vimos en Puerto Rico. ¿Qué aprendieron ustedes, en este caso como ingenieros, que están al frente también de una empresa, que manejan el sistema? ¿Qué se aprendió de toda esa experiencia? Bien, de verdad que muy interesante la pregunta y muy atinada con lo que debería ser y de alguna manera está haciendo el desarrollo de la energía en general y hacia dónde nos vamos dirigiendo. Ahora mismo, ya que lo menciona, Puerto Rico tiene un plan a través del gobierno de Estados Unidos en el cual ellos están invirtiendo una gran cantidad de dinero pues, para prepararse y que algo como eso no le vuelva a suceder. Nosotros podríamos decir que hasta ahora simplemente hemos sido más dichosos. Sí, bendecidos. O sea, con todo tenemos y todo. mucha fe. Sí, a pesar de George, de Olga, pero creo que hemos sido bendecidos en comparación con otros. Así es, porque tenemos exactamente las mismas condiciones que tiene Puerto Rico. Quizá alguna cosa en la parte geográfica un poquito diferente, pero en la misma ubicación, la ruta de los ciclones y huracanes. Y la verdad que ¿qué hemos aprendido? Sí. Hemos aprendido que no se puede depender, ¿verdad? Ahí vienen unos conceptos
que luego adelante voy a profundizar un poco más, pero hemos aprendido que no podemos depender de una sola fuente de energía. O sea, incluso no solo los huracanes, no solo lo que pasó en Puerto Rico, sino todo este tema de Ucrania, ha venido a enseñarle, no a nosotros, sino al mundo entero, por el combustible, que no se puede eso. depender de una sola fuente de energía. No es que hay una que es la mejor y solamente vamos a usar esa. Bueno, el gas natural se estuvo vendiendo como un combustible de transición, que de hecho lo ha sido, pero tú apagar, vamos a decirlo así en el buen dominicano, todas las otras fuentes de energía y solamente enfocarte, como le pasó a países de Europa del Este, en una sola fuente de energía, pueden suceder cosas, ¿verdad?, que no son controlables, como en este caso la política, que afectan grandemente tu interdependencia y tu seguridad como país o como nación. Entonces, la verdad que hay que tener de todo, ¿verdad? Sí. Hay que estar diversificado. Y pues sí, eso es parte de lo que aprendimos con Puerto Rico y tenemos que estar preparados para eventos, porque un poquito, me estoy ampliando un poquito, pero no básicamente la forma en la que están construidas la mayoría de las redes actualmente es una forma muy centralizada, donde toda la energía prácticamente se genera en una zona específica y de ahí es transmitida a otra zona como pasa aquí. O sea, en la parte norte del país tenemos un porcentaje importante del consumo y prácticamente no tenemos generación. Ahora mismo hay una licitación para, bueno, ya se cerró, para la central de Manzanillo, que sí, viene a intentar, ¿verdad?, paliar eso. Digamos que tenemos el tiempo encima. Claro, porque eso no se va a construir de la noche a la mañana. Eso toma tiempo y a medida que, o sea, los años que dura en construcción, pues la demanda sigue creciendo. La demanda ha estado creciendo a una tasa increíble durante los años, incluso de pandemia, más de un 5% anual, y se ha mantenido relativamente por esos números. Y a medida que pasa el tiempo, ya cuando llegan esas centrales de generación, es probable que ya se necesite otra igual. Entonces, vamos un poco contra el tiempo en ese sentido. Entonces, a su forma de ver, o a su modo de ver, ¿qué pudiésemos estar haciendo para ir avanzando? Porque la construcción, por ejemplo, Punta Catalina, vimos lo que duró su construcción, 3 años, casi 4. Entonces, ahora vamos a la licitación, pero ¿qué sería la sugerencia para poder ir avanzando en lo que plantas de esa naturaleza o proyectos de esa naturaleza se terminan? Bien, un poquito complejo, pero sí es bueno, ¿cómo se diría?, la organización, ¿verdad? O sea, tratar de prever ese crecimiento que ha sido un poco más de lo usual en los últimos años. Pero hay un elemento que es precisamente con el que más nosotros hemos trabajado, que ha tenido un gran impacto, que viene ayudando a paliar un poco esa parte, a pesar de algunas características especiales que tiene, pero lo que se conoce como generación distribuida, que es básicamente lo que las personas hacen de colocar equipos en su casa, pues es algo que también va ayudando, y de hecho, por ejemplo, en Puerto Rico, sí, dentro de su meta global de ser más renovable o 100% renovable, que es una meta bien ambiciosa. Eso es lo que ellos están pensando. Ellos están planeando, el plan se llama PR100, que es el plan para llegar a Puerto Rico a un 100% de renovable. Eso es algo muy ambicioso por un tema tecnológico, de costo y de como las energías renovables no son gestionables, vamos a decirlo así, o sea, yo no puedo controlar la irradiación o el viento, que son las energías renovables más comunes, pues se requiere otros medios como almacenamiento, o sea, baterías, para poder tener un sistema totalmente basado en renovables. Pues la cantidad de almacenamiento es algo verdaderamente importante en términos económicos y de reto tecnológico también. O sea, en realidad es bien complejo. Pero sí es lo que están haciendo con Puerto Rico, que entiendo que va a ser un modelo a nivel mundial cuando se termine este plan, y que contempla no solo plantas a gran escala, sino también plantas de lo que se conoce como generación distribuida, que es precisamente en los techos de las empresas y la casa, y que tiene algunas que otras ventajas. No requiere tema de construcción de línea de transmisión, que ahora mismo es un tema crítico para los proyectos aquí en República Dominicana, ya que eso conlleva una inversión importante y toma mucho tiempo también. Y también hay un tema de control del clima, es decir, no es lo mismo yo tener todo un parque bastante grande, 100, 200 megavatios en una ubicación específica, que si se nubla,
pues afecta toda la generación de ese parque, a tener esos mismos 200 o 300 megavatios, que es lo que hay más o menos instalado en todos los techos de la República Dominicana ahora mismo, unos 320 megavatios, tenerlo distribuido en todo el país, ¿verdad? Es muy difícil que se nuble el país completo, vamos a decirlo así. Claro, claro. Entonces, eso es parte de lo que podemos ir haciendo y que hay países como Hawái que han implementado algunas políticas que han logrado que esa energía renovable distribuida, pues, lejos de ser un problema para la red, como lo puede ser si se hace sin control, pues sea incluso una mejora, un aporte, por lo que yo he mencionado ahora mismo, y también por el hecho de que bajo ciertas condiciones, que le dije que iba a hablar un poco más de eso ahora, de unas investigaciones que nosotros estamos realizando en conjunto con, ¿verdad?, dando apoyo, yo como docente también, en la Pucamaima. Porque se dedican a la investigación ustedes también. En la Pucamaima de aquí de Santiago, pues básicamente hay un concepto que se está analizando mucho, sobre todo después de Puerto Rico, que se llama resiliencia, que básicamente la capacidad... Resiliencia energética. En este o dentro caso. de la energía, entre las redes. Sí, resiliencia energética o resiliencia del sistema ¿Y cómo eléctrico. se define eso? En el ámbito, porque uno sabe cuál es la resiliencia en el ámbito humano. En el ámbito general. ¿Y cómo se traduce eso en la energía? Bueno, en energía, la resiliencia no es más que la capacidad igual de un sistema, en este caso el sistema eléctrico o energético, de soportar, ¿verdad?, pequeñas situaciones que son, como se traduciría, de alto impacto y poca probabilidad, que es básicamente como un ciclón, un huracán, que hay poca probabilidad de que pase, los riesgos. pero cuando sucede, pues tiene un alto impacto. O sea, cuando suceda, que pueda también tener un ámbito rápido de recuperación. Exactamente. Que es lo que no tenemos hoy. Exactamente. Básicamente, la resiliencia energética, hay unos índices que se definen y casi todos están basados precisamente en ese concepto del tiempo de recuperación y la cantidad de carga, en este caso de redes eléctricas o de vivienda, vamos a decirlo así, o empresas, que se recuperan en X tiempo. O sea, mientras más rápido tú puedes recuperar la mayor cantidad de carga, y también mientras menos cargas tú pierdes al momento de un huracán, para poner el ejemplo, pues entonces mayor es tu resiliencia, tu capacidad de soportar eventos y de recuperarte en un tiempo rápido. ¿Y qué más cubre ese proyecto de investigación? También pretenden introducir lo mismo que está haciendo Puerto Rico con el PEAR, que es por la USAID. Sí, no, el PEAR es un... ¿Cómo podemos definir el PEAR? Para que el PEAR es un proyecto que, a través de la USAID y de la NSF, que es el National Science Foundation, básicamente un proyecto en el que yo personalmente como investigador he estado trabajando, ya prácticamente se cerró ahora este año, pero igual le hemos dado continuidad con otro proyecto con fondos del gobierno, conocido como el Fondo SID. Sí. Básicamente tenemos un laboratorio de investigación aquí en la Pucamaima basado en microredes eléctricas, que es un concepto que se ha utilizado, que ahí iba ahorita un poco más temprano, que tú puedes agrupar, vamos a decirlo así, zonas que pueden funcionar de manera independiente. Y esas zonas pueden estar funcionando en conjunto, o sea, como ahora mismo tenemos toda la red unida, y pueden al momento de una catástrofe independizarse, dependiendo de los recursos que tenga. ¿Cuáles son esos recursos? Pues los paneles solares que están en la casa de la vivienda, alguno que otro generador de emergencia, que tenemos bastantes generadores de emergencia, pero para eso se necesita lo que se conoce como los algoritmos de control, que son los que van a decir, mira, se fue la red eléctrica, ahora mismo vamos a dividir Santiago en diferentes zonas. Aquí tenemos Villa Olga, aquí tenemos Los Pepines, Pueblo Nuevo, y en esta zona este generador va a alimentar estas cargas, en esta zona estas cargas, y es una forma de recuperarnos muchísimo más rápido que esperar que las centrales de generación, que en el caso nuestro la mayoría están en el sur del país, sureste, por ahí por el lado de San Pedro. Eso en caso de una eventualidad. Exactamente. Entonces, eso es interesante. Ese es básicamente el concepto que estamos estudiando allá y que se estudió con ese proyecto, que básicamente el nombre es PEAR, que básicamente en conclusión se trata de nosotros como universidad, en este caso la Pucamaima, pues en conjunto con la Universidad de Estados Unidos, pues tenemos una colaboración y podemos llegar a conclusiones, en este caso sobre microredes eléctricas y de cómo aumentar la resiliencia de las mismas. ¿Y eso está de alguna manera conectado con el Estado dominicano y el gobierno?
¿O las Sí, instituciones? a través del gobierno se gestiona. En este caso, el PIR es totalmente independiente, si se quiere ver así, a través del gobierno de Estados Unidos, USAID y UNICEF, y en este caso la Pucamaima, que es la entidad que lo está ejecutando, Sí. ¿verdad? Como entidad académica. Ok. Y ya luego de que se crea ese laboratorio, pues Sí. entonces se crean las capacidades, se tienen los equipos para poder, sobre esa base, sobre esa plataforma, continuar haciendo otras investigaciones que ahora tenemos muy interesantes, que básicamente buscan el mismo objetivo, ¿verdad? Poder tener una mayor cantidad de renovables sin afectar o mejorando incluso Mejorando el sistema. el sistema y su resiliencia. ¿Y qué tiempo duraría eso para que pueda ser aplicado? Bien, el concepto de microredes ha sido de alguna manera estudiado y se han hecho algunos test, vamos a llamarlo así, en diferentes partes del mundo, pero sí podríamos decir que Puerto Rico va a ser con toda certeza el punto donde se va a ver más rápido eso por la gran inversión que están haciendo ahora mismo. Son billones de dólares que están invirtiendo para no tener un caso parecido al que ya tuvieron, ¿verdad? Ya, o sea que ese va a ser el principal laboratorio, vamos a decir, en grande que pudiese mostrarse al mundo. Sí, así es. Parte de nuestro plan con ese proyecto de investigación y también nosotros como empresa Enestar, que ha estado apoyando esa investigación desde el principio, porque incluso como yo soy parte también de los investigadores, tenemos un gran interés en que se desarrolle este concepto. Pero el plan con estas investigaciones es también motivar, llamar la atención de los organismos reguladores y de los que toman decisiones, pues para poder, ¿verdad?, nosotros prepararnos y no tener que esperar, ¿verdad?, aprender de los errores de los demás, en este caso de nuestro vecino más cercano, que sacando, ¿verdad?, Haití también, que es nuestro vecino cercano, entonces de nosotros poder aprender antes de lo que suceda. Porque luego es bien complicado y bien costoso. El costo no solamente lo que cuesta hacerlo, sino recuperarse ya luego de que pasó. Bueno, Puerto Rico le tomó años. Claro. Y creo que hay zonas me parece que hay zonas que todavía no están conectadas a la red. Vamos a iniciar a una primera pausa, Abraham, para entonces, todavía hay algunos temas que no quiero que el tiempo me abrace. Es un tema bien amplio, ¿eh? Pero es interesante. Sí. Bien, amigos, volviendo a esta parte, para aquellos que están sintonizándonos ahora, estamos conversando con el ingeniero Abraham Espinal de la empresa Enestar y también todo un investigador y también una persona que como docente en la Universidad Pontificia, Universidad Católica, Madre y Maestra, estamos conversando con él sobre el aspecto energético y sobre otras situaciones en ese ámbito. Abraham, ¿cómo es el sistema eléctrico dominicano? ¿Nos hemos quedado atrás? ¿Es anticuado? ¿Debemos mejorarlo? Bien, es una pregunta interesante. A nivel del sistema eléctrico, pues yo podría decir que no diría que nos hemos quedado atrás, siempre hay oportunidades de mejora, pero por ejemplo en el ámbito renovable se han concedido, valga la redundancia, un sinnúmero de concesiones bastante importantes, sobre todo de energía renovable. Sí, la generación, como le comentaba en un principio... Pero sigue siendo unidireccional la mayor parte, en el caso del sistema, de nuestro sistema. El sistema, hablando a grandes rasgos, lo que se conoce como generación a gran escala, pues sí ha tenido una inserción, sobre todo reciente, de renovables. Tenemos una matriz relativamente diversificada, tenemos carbón con Punta Catalina y otras centrales, tenemos gas natural, que una gran cantidad de fuel oil pasó a gas natural, aunque últimamente ha sido difícil el tema de gas natural por razones que ya sabemos. Claro. Pero la renovable ha estado creciendo, pero sí tenemos que acelerar un poquito el paso, por lo que mencionaba de la gran creciente, de la gran demanda. El gran crecimiento que está teniendo la demanda aquí en el país y pues que no podemos dormirnos, porque si nos descuidamos, pues llegamos a una situación como estamos ahora, que a través de los años, ¿verdad?
digamos que nos hemos descuidado un poquito y sí podría decir que vamos contra la carrera de construir esas centrales que van a poder suplir energía que cuando ellas se terminen ya vamos a estar bien cerca En el caso de la energía eólica, ¿ha funcionado en los campos donde hay, en la parte norte, cerca de Jumancito? Y en el sur también. En el sur. ¿Ha funcionado lo que se esperaba? O sea, ¿ha cumplido las expectativas? Sí, sí. En lo que se puede visualizar en la parte de generación, que hay varios portales que se puede ver, todo el mundo puede acceder, pues sí hay una participación que ha ido creciendo de lo que es la energía eólica. Últimamente se escucha más la solar, porque hace poco tuvo un repunte en lo que es la rentabilidad. O sea, ahora mismo las centrales solares son bien rentables, o sea, el precio se ha puesto mucho más competitivo y construir una central ahora mismo solar es mucho más económico. Sí. Pero a nivel colectivo, no solamente a nivel individual con casas, con empresas, a nivel colectivo, por ejemplo, que pueda generar para una, por ejemplo, para una comunidad. Sí. ¿Es también más rentable? Hay un concepto importante que hay que entender, y es que, como mencioné anteriormente, las renovables no son gestionables. Entonces, para un funcionamiento a una escala mucho mayor, o sea, para que haya más participación de las renovables en el sistema eléctrico dominicano, pues tiene que venir la batería. Haciendo un paréntesis ahí, ya la Comisión Nacional de Energía, a final del año pasado, pues emitió unos lineamientos ahí para los sistemas, para que incluyan sistemas de almacenamiento. Sí. Pero sí quedan algunas oportunidades de definir cómo se va a remunerar eso. Ese es el punto donde nos encontramos en los sistemas a gran escala solares. Necesitan batería para poder ofrecer un servicio de mejor calidad a la red, pero no está... hay oportunidades de mejora en definir cómo va a ser remunerado esa central. ¿Por qué se ha dado tanta dificultad la transición de energía, como la conocemos, a la renovable? Incluso no hay una ley que exonere en equipos a empresas como la que ustedes hacen, o para los ciudadanos que deseen hacer la transición de manera individual o al país. ¿Por qué se ha hecho tan difícil? ¿Los intereses? ¿Muchos intereses? Sí hay una ley, o sea, al final la 5707. Sí, claro. Pero en el caso de las facilidades para quien quiera adquirir, por ejemplo, para las mismas empresas, que el costo sea un poquito más accesible para los propios ciudadanos. Igual, ahí la 5707 en dos ámbitos por lo menos, que es la exoneración del ITEVI de los paneles inversores. Eso sí. Y también el crédito fiscal. Son cosas que podríamos decir que, o sea, estamos seguros que han facilitado sobre todo la adopción en tema de lo que es generación distribuida, o sea, en la casa, en las empresas. Pero pudiera mejorarse. Sí, pudiera mejorarse y sobre todo en sí en el país, a mi opinión personal, el acceso al crédito es algo, diría que una de las limitantes, no solo en este sector, sino en muchos sectores. Que es más fácil conseguir para un carro que para unos paneles. 100%. Lamentablemente. Entonces, ese es un concepto que para mí es uno de los que tiene más oportunidad de mejora en cuanto a una residencia, una empresa, pues adquirir su propio sistema y ya para sistemas a gran escala, pues hay otros temas técnicos, sobre todo la acumulación de energía, o sea, la batería, que son algo que es costoso y que traen temas técnicos que son fuertes. Ahí me está dando la razón. Ese tipo de, por ejemplo, los equipos que se utilizan, precisamente en el caso de la batería, hay equipos que deberían ya tener libre de impuestos para la entrada, para ustedes como empresa, para todas las empresas, porque evidentemente que eso también aminora aún más el costo para los usuarios y hacerlo más atractivo. Pero definitivamente que ese es un gran reto. Sí. Ustedes se manejan como empresa, en caso de Enestar, en la instalación de energía fotovoltaica. ¿Cuál es el proceso de manera sintetizada? ¿Y por qué debería interesarse el que nos está viendo para su empresa o para sus hogares cambiar o optar por la energía de paneles solares? Sí. Bien, además del tema meramente financiero, ¿verdad? Que conlleva, o sea, ahora mismo en verdad es rentable, o sea, cualquier persona o empresa
puede pasar a lo que es un sistema de generación distribuida, o sea, con energía renovable, y pues va a tener un ahorro importante en su flujo de caja, o sea, desde inmediatamente termina de instalarse el sistema. También está el tema medioambiental. ¿A partir de qué tiempo? Eso va a depender de si es una residencia, si es una empresa. En residencia ahí depende el caso, que incluso a poco más de 2 años pues, pueden tener el retorno de su inversión. Sí. En empresas depende, puede variar, pero igual depende de muchos factores, pero típicamente en 5 años o menos pues, pueden recuperar su inversión bajo el esquema que tenemos actualmente en la mayoría de las distribuidoras, sobre todo las estatales. Pero inmediatamente, supongamos que una casa, una vivienda, deciden instalar los paneles. En la factura, ¿desde qué momento comienza a reflejarse? Bien, los procesos, que es algo donde tenemos sí oportunidades de mejora, precisamente esta semana pasada, bueno, y la antepasada, estuvimos reunidos con los administradores de las diferentes sedes, sí, por lo menos de las estatales, de sur, de norte y de este. Sí. Y precisamente conversábamos de estas oportunidades. Ellos recientemente han ido mejorando sus procesos y ahora mismo tenemos un movimiento un poco más rápido en lo que es todo el proceso desde que se somete un permiso, vamos a llamarlo así. Ya, el tiempo de la burocracia. Exactamente. Le llama la burocracia. Desde que se somete hasta que se instala el medidor bidireccional, que es prácticamente donde termina, o sea, cuando la distribuidora instala el medidor, ahí prácticamente termina el proceso y el cliente en su próximo corte, pues va a tener ya todo ¿Y qué tiempo se toma el eso? aprovechamiento. Por ejemplo, yo te contrato a ti, ¿verdad? Si tú me puedes dar esos pasos, como estamos en televisión, que sea lo más breve posible, Sí, sí. yo te empiezo a contratar, comenzamos a hablar. ¿Cuál sería el proceso? Sí, es bien sencillo. El cliente se pone de acuerdo con la empresa, en este caso usted y nosotros. Sí. Ya ahí se hacen unos documentos, se someten a la distribuidora, Sí. también a CNE y a otros organismos que están también involucrados en el proceso. Sí. Luego que se obtiene la aprobación de la distribuidora, que es el punto más crítico, pues entonces se procede a la instalación, que puede ser entre o varios meses, una semana o varios meses, dependiendo del proyecto. Y ya luego que se termina, se notifica a la distribuidora, ellos hacen una visita para verificar que se instaló lo que se propuso. Ok, y lo que está en el proyecto. Sí, y ya luego hay otro proceso, se emiten una póliza si es una empresa, pues si no se firman unos acuerdos con ellos, el cliente, y al final se instala el medidor. Eso puede durar todo ese proceso, desde lo más rápido puede ser unos 2 meses, hasta puede durar 6 meses, puede durar incluso hasta más. Pero entonces, para que la gente pueda, el que tiene, en esa parte que tú explicaste, no hablamos del financiamiento, pero el que quiere tomar un financiamiento, va a durar 3, 4, 5, 6 meses pagando el financiamiento sin haber recibido la luz, o sin haber recibido el cambio, porque la gente me decía, pero la factura me sigue llegando y tengo en los paneles, no sé si me voy a comprender. Sí, claro. ¿Cómo será eso? Claro, para eso hay varias cosas. Primero, la modalidad de pago, que el cliente haga la negociación con la empresa que le está trabajando para que pueda acomodarse a medida que se va desarrollando el proyecto. Sí. También hay equipos que tienen funcionalidades avanzadas, es decir, que ellos pueden empezar a funcionar desde antes de cambiar el medidor bidireccional. Y usted se empieza a ahorrar dinero de su factura desde antes de norte hacerle el cambio, o de sur o de este, ¿verdad? De hacerle el cambio del medidor. Esa es una acción que han tomado las empresas del sector y con la disponibilidad de la tecnología, o sea, no todos los equipos tienen esa capacidad, pero nosotros trabajamos con equipos que puedan hacer esa función precisamente por eso, porque desde que el cliente, pues, empieza y hace el primer pago, pues ya es importante para él recibir el ahorro de los paneles, y precisamente este tipo de sistema, esta funcionalidad, nos permite conseguir eso. ¿Ustedes lo ayudan, lo asesoran? ¿Cuál es la asistencia que tiene, por ejemplo, en el caso de su empresa, de ustedes, a un usuario o a alguien, a un cliente, o a un futuro cliente? Es bueno que tú menciones eso, porque en verdad más de la mitad del trabajo no es solamente instalar los paneles solares. Yo me imagino. Más de la mitad del trabajo, para no decir un número, sí, es precisamente orientar al cliente y especificarle, mira, tú ahora mismo pasas mucho con pequeños negocios y empresas, tú ahora mismo estás en esta tarifa, bajo estas condiciones, pero tu consumo, tu perfil
amerita un cambio a X o Y tarifa. Que ahí usted le analiza a nivel de económica si le conviene o no. Y le hacemos el análisis financiero acorde al presente y al futuro escenario, porque los escenarios cambian muchas veces cuando cambian los hábitos de consumo y cuando se reduce, en este caso, el consumo porque se están alimentando de energía solar. ¿Y qué más acompaña? Sí, entonces además de eso acompañamos toda la parte financiera también, es decir, para obtener los financiamientos no solo con entidades bancarias, sino también con entidades no bancarias que se dedican específicamente a financiar proyectos de este tipo, donde los clientes no tienen que afectar su flujo de caja, es decir, no tienen que dar dinero en un principio, sino que estas entidades financieras asumen prácticamente todo el riesgo. Y a medida que se va generando la energía, pues los clientes van percibiendo, van pagando de esa misma energía que ellos están generando. O sea, son condiciones muy específicas que algunas entidades, como les digo, que no son entidades del sector financiero, pero se dedican exclusivamente a financiar proyectos de este tipo, pues dan esa facilidad que la verdad que son muy interesantes. Oh, qué bien. Entonces, ya ahí ustedes instalan seguimiento con financiamiento y ante la DGI. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos, porque prácticamente es un proyecto llave en mano, pues nosotros también hacemos todos los procesos concernientes a lo que es la exención del ITEVI de los equipos y también el crédito fiscal. Al final, eso es una relación que continúa cliente-empresa por mucho tiempo, ya que ese crédito fiscal, la forma en la que se otorga aquí es dividiéndolo en 3 años fiscales. Por lo tanto, durante esos 3 años nosotros nos encargamos y nos comprometemos a hacer ese proceso de solicitar ese crédito fiscal al cliente. Y ya ¿dónde el que nos está viendo, dónde puede ubicar a la empresa que tú diriges? Que es Enestar. Sí, bien. Bueno, nosotros estamos en las redes sociales como Enestar RD. También pueden encontrarnos con nuestro número de teléfono 5450, perdón, 587-5450. Y el 809. Sí, y también 809-889-8169, que ahí les vamos a atender de manera personalizada. Nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Santiago, en Gurabo, en la Gregorio Luperón, kilómetro 4,5. También, yo he visto que ustedes dan servicio prácticamente en otras zonas del país. Sí, exactamente. Nosotros damos servicio tanto a plantas, vamos a decirlo así, de generación distribuida, como a plantas a gran escala. También trabajamos en esa parte. En todo el país, desde Independencia, Montecristi, Higüey, Dajabón, La Romana, o sea, Samaná. Tenemos presencia prácticamente en toda la provincia del país y aunque la oficina central está aquí en Santiago, pues tenemos localidades, aunque no dan servicio al cliente, en Santo Domingo, por ejemplo, y otras ciudades. Qué bien. En los pocos minutos que nos quedan, Abraham, ¿tú crees que en la situación que tiene República Dominicana hoy, que está dentro de los 10 países con mayor riesgo del mundo, por las condiciones que hablamos de Puerto Rico también, huracanes, terremotos, o sea, todo lo que conlleva eso, que esa realidad puede cambiar a través de la energía renovable? Claro que sí. Además de que no tenemos fuentes propias de combustibles fósiles o de alguna otra fuente de energía, ¿verdad?, tradicionales, vamos a llamarlas así, pues dependemos totalmente de los demás países y de la situación sociopolítica, como lo pudimos ver ahora. Claro, con Ucrania. Pero hoy es Ucrania, mañana no sabemos. Mañana puede ser cualquier otra cosa. Entonces, lo que sí tenemos es energía renovable. Tenemos viento, tenemos sol, que no tenemos que esperar que un barco venga, que se importe. Todos los días tenemos sol, tenemos viento y en una cantidad considerable. O sea, somos uno de los países que tiene una irradiación bastante buena y también, estamos en el top de los países que reciben una cantidad de sol importante y pues deberíamos, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero como dije, sin quedarnos atrás, deberíamos pues aumentar esa participación en energía renovable, tanto a gran escala como a generación distribuida, porque la gran escala es más rápido, ¿verdad? Pero la generación distribuida es constante y crea otros conceptos de economía circular, ¿verdad? Es un dinero que se mueve aquí dentro del propio país, que beneficia a toda la economía en general. Finalmente, ¿resulta rentable la energía fotovoltaica?
La energía fotovoltaica, en los análisis hay unas firmas que se dedican a precisamente analizar lo que se conoce como LCOE o el costo nivelado de energía, Sí. traduciéndolo en español. Y ahora mismo la renovable, sobre todo la solar, es prácticamente la energía más económica. Hay algunos temas de acumulación, pero es bastante rentable. Qué bueno. O sea, de verdad que es un punto ahora mismo de inflexión. O sea, a principios de este año hubo un declive en el precio de los insumos. Sí. Por lo tanto, es un excelente momento pues, Qué bien. para abogar por la energía renovable y sobre todo la solar. Qué bien. Abraham, te agradezco la explicación en un tema algo complicado. Sí, es un tema... Sin embargo, yo creo que cada dominicana y dominicano debe involucrarse y debe conocer qué es lo que más le conviene. No solamente en el aspecto económico, sino también como nación, viendo los grandes ejemplos que hemos visto en el caso de Puerto Rico y que ya parece que aprendieron. Así es. Bien, señores, como decía, en una conversación, un encuentro con un gran talento, un joven profesional en el ámbito de la ingeniería, de la energía en sentido general, renovable y todo, que también investigador y docente, que es bueno que lo podamos asumir cada una de las enseñanzas que hemos disertado en esta parte. Así que ojalá que podamos aprender como nación todos estos retos que definitivamente tenemos en ese ámbito. Vámonos a la pausa.